solamente. Devastador terremoto, al menos 214 muertos. Bastante fuerte. Se perdió todo lo material, pero la vida no se perdió. Estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos. Y están las manos buenas, sanitas para seguir trabajando. Ese sonido, que es muy estremecedor, de alguna manera refleja el estremecimiento también que viven las comunidades que se han visto afectadas por las distintas catástrofes en nuestro país, de diferente índole, pero que nos golpean finalmente a todos. De eso hablaremos esta noche aquí en El Informante. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. Pasaba ya a las 10:30 de la noche. Tenemos cifras para confirmar, entregadas oficialmente por la autoridad. Hay ya 23 muertos confirmados producto de la catástrofe en el norte. Se ha confirmado también la cifra de 57 desaparecidos y además la cifra de damnificados llega a 22.381, de acuerdo al balance que se ha entregado esta noche de día martes. De cómo enfrentamos las catástrofes y cuán preparados estamos es que vamos a conversar con nuestros invitados, a quienes aprovecho de presentar a continuación. Muchas gracias por estar aquí. Michel Delerve, experto en gestión de emergencia. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Está con nosotros Víctor Orellana, arquitecto subdirector de la Oficina Nacional de Emergencias. Gracias, Víctor, por estar aquí. Buenas noches. Iván Podugie, arquitecto, magíster en desarrollo urbano, profesor de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Buenas noches. Marcelo Lagos, geógrafo de la Universidad Católica y experto en catástrofes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Nos van a acompañar también en puntos distantes del país, pero que se han visto afectados de distinta magnitud, de distinta índole, pero que finalmente nos golpean a todos. Consuelo Saavedra, que se encuentra en San Antonio, en el norte del país. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches. Y Álvaro Saavedra, que se encuentra a la base del volcán Villarrica, otro foco de preocupación natural aquí en nuestro país. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, con ellos vamos a conversar en algunos minutos más, vamos a tener reportes de eso, vamos a hablar también de los incendios que han estado afectando hace ya varias semanas al sur de nuestro país y que generan otro tipo de catástrofe también. La naturaleza nos ha golpeado fuerte. No sabemos si esta que hemos vivido la última semana es la peor, pero sin duda es una más, que no solamente sacude a la población en particular del norte, sino que finalmente al resto del país, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano. La lista es larga. Recogimos las más importantes, las que más recordamos, las que incluso a veces olvidamos. Victoria Jordán y Michael Brebley nos las recuerdan. Fue como a las 8:30 de la noche. Llovía chuzos. Toda la gente corría por las calles como loca, gritaba. Sentimos unos ruidos fuertes, sordos, que al parecer venían de debajo de la tierra. El mar se veía una ola. Entonces grité, tenemos maremoto. Y la avalancha viene aquí al frente de la casa. Venían árboles, maderos, de todo. Y yo tomé mis dos hijos, como siempre andaba con ellos en brazos, pero en el momento no me los pude. Cuando volvimos y veo a mis hijos, yo que los tenían encima de una ruma de arena, que yo quería que en una urnita se fueran los dos. Nunca, primera vez que veo yo llevo 21 años aquí. ¿Sus niños? Encontraron 4, faltando. Hay que una micro con un chofer, no alcanzó a subir, no alcanzó a salir para atrás. Y en eso vi la avalancha más grande. Y ahí me meto para dentro de la casa, me voy a cerrar la puerta y veo que venía todo bajo, roca, todo, árboles, todo. Auto, se siguió todo. Ahora me contestan que se me olvide mi mujer. Los niños todos arrancaron por las calles, pero yo no tuve que meterme abajo la mesa y se vino todo el techo abajo. Crítica la cosa, ¿no? Sí, pues no tenemos baño, no tenemos nada. Nuestro pueblo va a quedar sepultado en ceniza y da pena. Hemos perdido todo, quedamos sin nada. No podía abrir las puertas, ninguna puerta se podía abrir, cayó todo el suelo, todo. Hubieron 3 olas, hubieron 2 grandes como de 6 metros. Y nos ganamos el pilar de la casa con mi hijo abrazado y por eso nos salvamos, se cayó encima de mi cama la muralla. Lo que quedó de mi casa, pues, solamente las fotos. Ahí ya están las llamas, ya venían todas las llamas. Yo vivo hace 22 años acá y nunca se han intentado poner agua potable para por lo menos controlar o proteger un poco las casas. Ay, nada. O sea, esto está en serio.
Si bien existe una visión crítica sobre cómo se ha manejado esta catástrofe y probablemente siempre surgen visiones críticas, este no pretende ser un programa para enjuiciar, sino que más bien para comprender en la dimensión, en la magnitud de lo que representan estos mismos problemas y cómo se van enfrentando, lo que se hace bien y lo que se hace mal, para poder entender también por qué finalmente son los resultados que se generan cuando hay catástrofes como esta que en teoría, al menos se dijo, se podía anticipar. Parto preguntándole esto a Michel Delherbe, ¿qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal en función de esta catástrofe? Yo creo que hay ciertos elementos que son destacables y quisiera partir por eso. Uno es que me parece que hemos ido evolucionando donde el nivel político ha empezado a separarse en algunos aspectos, pero no obstante mantiene ciertos limitantes o cierta cercanía a lo que tiene que ver con la labor operativa. Y eso se debe a un problema estructural donde nosotros, desde el punto de vista de nuestra estructura de gestión de emergencia, ha politizado la aproximación. Un ejemplo muy concreto, muchos que nos ven sabrán lo que es el Comité de Operaciones de Emergencia. Es un comité constituido por personalidades políticas, es decir, en este caso puede ser un gabinete o prácticamente un gabinete nacional o un gabinete regional. Pero yo creo que sí hay cosas que destacar. Yo destacaría dos elementos dentro de ese contexto. Uno, me parece que hemos tenido una incorporación diferente de las Fuerzas Armadas, donde ha quedado con claridad, por ejemplo, que han estado a disposición de lo que es la autoridad civil. Hemos visto un ministro de Defensa que ha estado como institución política o como representante de la política haciendo una labor directiva sobre una entidad técnica. Es decir, podemos diferenciar claramente los dos niveles. Por otra parte, me parece... Perdón, sí. Sí, no, pero ya, me defines una cosa que ha funcionado bien. ¿Qué cosas, por el contrario, consideras que en función de esta catástrofe las cosas no funcionaron bien? Yo creo que hay dos elementos. Uno tiene que ver con una construcción de ciudad y obviamente nuevamente nos encontramos con un problema de diseño de ciudad que es característico y ahí vamos a un tema. Las emergencias tienen más similitudes que diferencias y por lo tanto cuando hablamos de construcción de ciudad, de una ciudad humana, de una ciudad centrada en las personas, obviamente estamos con problemas en ese sentido. Y en segundo lugar, y que eso tiene que ver con labores de mitigación, de prevención, de involucramiento de la comunidad, de recoger la riqueza que tiene la comunidad en materia del conocimiento local para poder también construir una ciudad que además sea participativa. Y en segundo lugar, tiene que ver con la fase de respuesta, donde efectivamente ahí tenemos problemas estructurales en términos de, por ejemplo, se repiten elementos, falta de información fiable del incidente y segundo, donde el dato se construye, o sea, se establece desde el punto de vista de la institución de emergencia como un dato más y no como un elemento que es parte para la construcción de inteligencia. Quiero compararlo en un segundo más con la situación que se vivió hace exactamente un año. Se está cumpliendo un año del terremoto en el norte del país, el terremoto de Iquique. Sobre esto, dos puntos. Lo primero que quisiera decir es que más adelante, en medianoche, hemos preparado un reportaje para mostrar cómo está la realidad del terremoto en Iquique. Por eso exprofeso en esta realidad que hemos mostrado de catástrofe, no hemos mostrado todas. Hay montones más, por supuesto. Esto es simplemente, podríamos decir, una muestra de alguna de esas realidades. El terremoto de Iquique, del que tenemos este aniversario a partir de las siguientes horas, lo vamos a recordar en extenso en medianoche, en un par de horas más. Pero también me gustaría preguntarte frente a esas dos realidades. Una es un terremoto, la otra es esta catástrofe de inundaciones, pero finalmente las dos afectan al norte. Con esta realidad también de cómo se ubican finalmente las poblaciones, una es completamente imposible de advertir, la otra, sin embargo, pareciera haber tenido un par de días, 2 o 3 incluso, que se podría haber previsto. Yo creo que la nota es muy ilustrativa porque lo que hemos visto acá son desastres donde se han tomado medidas. El aluvión del año 91 en Antofagasta implicó la construcción de piscinas de decantación. El aluvión de la quebrada de Macul también piscinas de decantación. En terremotos Chile tiene, yo creo que Chile hoy día es el país más seguro y resistente del mundo. Gracias a que los terremotos de 1906, que presentaba la señora ahí, el terremoto de 1939 en Chillán, que mató 30.000 personas, sirvieron para que el Estado se modernizara, para que creara la Corfo, para que creara leyes de urbanismo y construcciones. Y Chile avanzó a partir de la tragedia. Y esas tragedias fueron generando una base de datos y registros históricos de eventos que han permitido mejorar las normas sísmicas, los diseños estructurales. Y yo diría que ahí nos sacamos un 7 claramente. O sea, es admirable que en un terremoto 8.8 la ciudad haya resistido. Ahora, claramente no ha pasado lo mismo en materia de inundaciones y en materia de incendios, que se vio acá el caso de Valparaíso, donde es bastante incomprensible que en 3 años consecutivos se produzcan incendios en la misma zona, que afecten a los mismos sectores y que la verdad es que no se tomen medidas de fondo, como sí se tomaron en Antofagasta con las piscinas aluvionales, como sí tomaron en la quebrada de Macul y como sí se han tomado en materia sísmica. Entonces lo que uno se pregunta es qué está fallando
y por qué el Estado no ha sido fiel a su tradición. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué está fallando? Yo creo que hay 3 elementos, siendo bien breve. Lo primero es que estamos moviéndonos con políticas cortoplacistas. Las obras de mitigación son caras y los gobiernos tienden a postergarlas, y el Ministerio de Hacienda en particular se maneja una lógica de caja chica, ¿cierto? Donde cuando evalúa un proyecto de mitigación de piscina aluvional de quebrada o de canalización de un río y le dicen, mira, esto va a reducir el impacto en 30 años más, la evaluación del proyecto tiene que ser negativa. Eso es un factor. En segundo lugar, yo creo que hay un problema bastante serio con los gobiernos locales. O sea, nosotros la descentralización que tanto se habla a veces... Aquí no funciona. No funciona porque los alcaldes, los municipios autorizan de alguna manera o regularizan viviendo en zonas de riesgo, y eso se ha extendido en todas las ciudades. Lo que hemos visto en Chañaral, lo que hemos visto en Diego Almagro, lo que hemos visto en Copiapó. Se ha hablado poco de Copiapó, pero en Copiapó, en torno al río Copiapó, no canalizado, salvo en un punto pequeño, había viviendas del Servio, viviendas sociales, viviendas de clase media, al borde del río sin ningún tipo de contención, porque el río estaba seco a los últimos 15 años. ¿Cuál es el tercer punto? Porque me dijiste 3. Y el tercer punto yo creo que es que nuestros planes reguladores, que son los instrumentos principales que tenemos para... Ese es un clásico, ¿eh? Siempre el crecimiento de las ciudades, tienen que hacer estudios de riesgo, pero esos estudios de riesgo no es obligación incluirlos en la zonificación que excluye áreas de desarrollo urbano. Y por lo tanto, lo que tú tienes en la práctica es que el plan regulador, sometido a presiones de distinto tipo, define áreas de riesgo que son mucho más pequeñas que el riesgo real que debieran tener. Déjame preguntarle, Marcelo, desde tu experiencia, desde tu expertise, te hago la misma pregunta, visto todo lo que ocurre, además en las zonas en las que suceden este tipo de cosas, ¿qué crees tú que sí operó bien y sí realmente operó mal? Bueno, un desastre de estas características podría haber cobrado en otro país de América Latina muchas más víctimas. Y de alguna otra forma, ¿qué operó bien? La conducta de autoprotección. De alguna forma, la cosa podría haber sido lejos peor. Y en síntesis, y conectándome con lo que decías al final de los instrumentos de planificación territorial, yo apostaría de que esos son uno de los principales, quizás la única norma real que tenemos para defendernos ante las permanentes amenazas de la naturaleza. La verdad es que los instrumentos de planificación territorial, en este caso plan regulador, debe incorporar estudios fundados de riesgo. Y eso implica de que tú, si estás localizado en una ZR o zona de riesgo, tienes que tener un estudio fundado que te diga, tú puedes instalarte ahí siempre y cuando cumplas con ciertos estándares de mitigación. El tema es que quienes votan por las zonas de riesgo son los concejales. En los municipios hay una votación. Generalmente la gente que vota o aprueba un plan regulador no sabe mucho de estos temas. Y está en contraposición con sus mismos equipos de planificación y urbanismo de los mismos municipios. Hay que convencerlos de que, porque hay una especie de mitificación de que hablar de riesgo es malo. Hablar de ZR, de zona de riesgo en un plan regulador, es restrictivo, es más inversión, es más costo, nos van a castigar. Y en la práctica, hoy día gran parte de Chile, lo mencionabas muy bien, Iván, el tema de que Chile, toda vivienda, si me compro una vivienda nueva, yo tengo que tener un crédito, un seguro contra sismos, contra incendios y terremotos, porque te lo exige todo Chile. Pero si vives en la costa, si vives al lado de un río, si vives al lado de una quebrada, nadie te exige un seguro ante todo tipo de peligros que no sea lo sísmico, que son no tan recurrentes como la sismicidad, pero siguen siendo huérfanos en nuestra legislación. Es interesante que en la primera mirada que cada uno de ustedes 3 tiene, en estricto rigor pareciera que queda en un segundo plano más bien lo que, sin embargo, un porcentaje de la ciudadanía tiende a responsabilizar inicialmente, que es aquí lo que funcionó más mal fue la Oficina Nacional de Emergencia. ¿Cómo se explica eso? Mira, bueno, en relación de la invitación que tenemos también yo quería ser súper enfático en el sentido de que el sistema, en lo que significa el desastre que estamos actualmente viviendo, lamentablemente, funcionó de acuerdo a los protocolos y las capacidades que hoy día están disponibles. En ese sentido, la discusión de la institucionalidad cobra un sentido mucho más amplio, que no radica solamente en la ONEMI. La ONEMI es un componente de un sistema mucho mayor. Aquí se nombraron los gobiernos regionales, las municipalidades, los organismos técnicos, la academia, los investigadores, que de alguna forma van configurando un sistema que nos protege como país. Lo que se mostró ahí en el recorrido de desastre tras desastre va indicando que hay hitos. El Departamento de Geofísica, la Corfo, ¿cierto? El CHOA, la norma sísmica que tenemos hoy día. Claro, lo que uno tiende a pensar es que la ONEMI, sin embargo, lo que hace es que coordina a todos y le va diciendo, sabe que, ojo con esto, al municipio, preocúpese de esto otro, a la gobernación. Eso es lo que uno tiende a pensar, porque la ONEMI tiene un rol coordinador que está sustentado en una institucionalidad que tiene más que ver con coordinaciones de capacidades. Ya, pero, por lo tanto, si es coordinador, ¿no está coordinando esto necesariamente, entonces?
Esa es de alguna forma la institucionalidad que tenemos hoy día y tenemos que de alguna forma ir revisando, bueno, dónde tenemos que reforzar, dónde tenemos que ir afinando estas coordinaciones de este sistema que tenemos hoy día constituido como país. Nuestro periodista Rodrigo Cid salió a mirar, a indagar, revisar y elaborar en el fondo, de la manera lo más didáctica posible, un reportaje que nos explica exactamente cómo funciona hoy la Oficina Nacional de Emergencias. Terremotos, incendios, aluviones, erupciones volcánicas, temporales, sequías. Chile es un país cuya historia ha estado marcada por la calamidad. Catástrofes que han cobrado una cantidad inconmensurable de víctimas y daños de tipo material que a estas alturas resultan imposibles de cuantificar. En su artículo primero, la Constitución Política de la República establece que es deber del Estado proteger a la población y a la familia. Una función pública llamada Protección Civil, y que tiene a la Oficina Nacional de Emergencia como la encargada de la prevención, alerta y respuesta frente a las amenazas y desastres. La ONEMI cumple y se ha desarrollado capacidades acorde a los recursos que se le han asignado. Lo que pasa es que la ONEMI por sí sola no puede enfrentar una emergencia en Chile. Lo que falta en Chile es una institucionalidad. Hoy, la ONEMI nuevamente enfrenta críticas por su capacidad de reacción, tal como ocurrió con el terremoto del 27F. Se cuestiona, por ejemplo, que solo tiene un rol de coordinación. Una nueva institucionalidad debe tener esta planificación que sea de carácter obligatorio. Segundo, empoderar a la ONEMI de oficina a pasar a ser un servicio. Que esta ONEMI tenga una mayor cantidad de personal en su estructura. Alberto Maturana ocupó el cargo de director nacional durante 12 años y está convencido de que llegó la hora de realizar una reforma profunda a la institución. Tiene que tener una legislación acorde que apoye con una real descentralización, que le otorgue autonomía y que le otorgue recursos y que además haga carne de una vez por todas una mejor preparación tanto de los cuadros que tienen que manejar estas emergencias como de la población en general. Para el año 2015, el presupuesto aprobado para el funcionamiento de la Oficina Nacional de Emergencia es de 13.726 millones de pesos. Esto es 2.570 millones menos que el monto asignado para el año pasado. Esto significa que el presupuesto equivale a 800 pesos por habitante. En Estados Unidos, esta cifra es de 22.000 pesos por ciudadano. La ONEMI cuenta con 390 funcionarios, poco más de una persona por cada comuna de Chile. Belisario Velasco estuvo 12 años en el Ministerio del Interior y cree que la solución no pasa por aumentar la cantidad de personal. Hay que imaginar soluciones con las posibilidades que tiene el país y que tiene el ministerio y que tiene un gobierno. Y yo creo que a las municipalidades se les puede sacar mayor provecho dándole los recursos necesarios, las atribuciones legales para que lo hagan y un buen control de la Contraloría General de la República. Para entender el funcionamiento de la ONEMI hay que remitirse al Centro de Alerta Temprana, la unidad crítica del organismo. Aquí trabajan 25 personas distribuidas por turnos. Y cuando se produce una emergencia, es el encargado de establecer y difundir las alertas que pueden ser verde, amarilla o roja. Luego, el director nacional convoca al Comité de Operaciones de Emergencia. El COE es el encargado de coordinar el despliegue de la autoridad para enfrentar la emergencia. Y está integrado por el ministro del Interior, el titular de Defensa, el subsecretario del Interior, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los ministros de Energía, Transporte, Salud y Obras Públicas, además del general director de Carabineros y del jefe nacional de la ONEMI. Pero uno podría preguntarse, ¿qué hace este organismo cuando no hay emergencias en Chile? La ONEMI tiene mucho trabajo en tiempo de prevención. Hay que preparar y crear resiliencia en la población, hay que hacer campañas de prevención, hay que hacer simulacros, hay que desarrollar capacidades operativas, hay que hacer entrenamiento y capacitación de su personal. Todos concuerdan en que hay que fortalecer a la ONEMI para que cumpla a cabalidad el rol articulador consagrado en el Plan de Protección Civil.
este es el primer aluvión, este es el primer temporal. No lo es. Chile es un país de alto riesgo. El gobierno tiene que darle más recursos en personal, en dinero. La ONEMI tiene que ser fortalecida, pero no se saca nada con fortalecer solamente a la ONEMI si no se establece todo un sistema de gestión de riesgo de desastre. Cuando no hay calamidades, la ONEMI juega un papel similar a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Pero en cuanto a recursos, no hay equivalencia alguna. El presupuesto de la FACH, por ejemplo, es 14 veces mayor. Y 1000 horas de vuelo en un F-16 valen lo mismo que todo lo que gasta la ONEMI en su personal. Y para el proyecto Caucau se invirtieron 18.000 millones de pesos en un puente levadizo que no funciona. Pregunto a Michel Delerve primero, porque aquí la sensación que tiene la gente es que de verdad la ONEMI está haciendo el trabajo, pero el trabajo no está siendo suficiente. En el fondo está fallando en la práctica. Dice, ¿cómo es posible tengamos una Oficina Nacional de Emergencia, que hayamos tenido información meteorológica y finalmente igual tengamos esta catástrofe? Tenemos una renoleta del año 70 y hoy día tenemos carreteras donde se debe andar a 120 kilómetros por hora. Esa es un poco la relación y por lo tanto tampoco debemos comprender que tenemos un modelo de gestión que tiene 40 años de antigüedad, que no ha sido modificado en estos 40 años, y ahí yo rescato también las palabras de la presidenta en diciembre pasado cuando ella señala que a raíz de estos 40 años urge establecer modificaciones importantes a una ONEMI que tiene estructuras precisamente obsoletas. Cuando uno lo compara con los modelos internacionales, la verdad es que son desde la base hacia arriba, comunidad empoderada y organizada, gobiernos locales empoderados, son la primera respuesta, debidamente encadenados. Nuestra organización es centralizada, a tal punto, por ejemplo, que la logística de distribución se concentra en Santiago. Una auditoría de la Contraloría que fue publicada el año pasado establece como una de sus observaciones, por ejemplo, que la logística se concentra en Santiago y que más aún los proveedores de esa logística están en Santiago. Yo me pregunto, no solamente un tema de centralización, sino que un tema de fragilidad. La verdad es que qué es lo que pasa cuando la emergencia sea en Santiago y efectivamente esos centros de logística se vean afectados. Pero por otra parte también hay quienes consideran, porque esto lo he escuchado decir varias veces, tanto en público como en privado, que muchas veces no se confía en las municipalidades y por lo tanto no les quieren enviar la ayuda porque piensan que la pueden redestinar a otra cosa o peor todavía, asignarle los recursos para que ellos la administren de forma unitaria, porque pueden terminar gastando la plata en cosas distintas porque son municipios que también acumulan y arrastran deuda. Es un sistema que ha generado círculos viciosos donde hay resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio está en la institución técnica. Es decir, la institución técnica en la que más permanece en el tiempo y cuando estamos hablando de 40 años del mismo modelo de gestión, no podemos asignarlo eso a una administración política que es temporal, que dura 4 años, sino que cuando han habido diferentes coaliciones, hemos tenido una dictadura... ¿Tú dices quién se resiste al cambio? Las instituciones técnicas. Pero entre ellas este caso, ONEMI. Déjame preguntar claramente. Aquí. ¿Es así? Sí, yo creo que es importante. ¿Son una renoleta del año 70 para carretera 120? Mira, la institucionalidad jurídica, la ley que hoy día gobierna la ONEMI, efectivamente se promulgó en el año 74. Y luego nosotros en el año 2002, que cuando estaba obviamente el profesor Maturana, se estableció el Plan Nacional de Protección Civil, que es un decreto supremo, ¿cierto? Que no es, que de alguna forma es indicativo y va generando cierto alineamiento para cómo este sistema tiene que operar. Yo quiero ser de alguna manera también súper claro en el sentido de que es importante preocuparse de la ONEMI, pero también es importante preocuparse de todo el resto de los componentes que forman este sistema. Usted está hablando muy bien de las municipalidades. Nosotros, en ese sentido, trabajamos permanentemente con nuestras direcciones regionales que el año 2010 no existían y que hoy día en el fondo están con oficinas instaladas en todas las regiones y que hacen un trabajo permanente con las municipalidades fomentando esta cultura de preparación y de resiliencia. ¿Y cómo se entiende entonces que la alcaldesa de Antofagasta, por ejemplo, a las pocas horas de que se generó esta catástrofe, lo que dijera es que la autoridad central, entre ellos la ONEMI, en el fondo los tenían abandonados con la ayuda, que no tenían colchonetas, nylon, no tenían agua, hay una responsabilidad que le compete a todos los niveles, efectivamente. O sea, que digo, si existía ese nivel de coordinación, ¿cómo se entiende que a las pocas horas uno de esas alcaldesas, la de Antofagasta, saliera a decir lo contrario? Mira, yo creo que hay que estudiarlo eso con mucha atención porque efectivamente las responsabilidades que digo yo son compartidas. Uno ve distintos énfasis, distintos gobiernos locales donde tenemos comunas muy desarrolladas, como Talcahuano, San Antonio, que tienen organizaciones fundamentales, muy bien desarrolladas, y otras municipalidades que tienen el área de emergencia subsumida, por ejemplo, el área de aseo y ornato.
hay que homologar, ¿cierto?, un sistema que efectivamente desarrolle capacidad en ese nivel y que se vaya concadenando de abajo hacia arriba, como lo estamos logrando en el fondo. ¿Y a quién le corresponde homologar eso? ¿A la ONEMI? La ONEMI establece los lineamientos y hay un plan nacional que obviamente, como estamos trabajando hoy en día, la idea es institucionalizarlo y definir lineamientos que de alguna forma hagan que esto ocurra en la realidad. Claro, que ahí, perdona, voy al tiro acá, pero es que ahí recojo lo que dice Michelle. Dice, hay instituciones técnicas que tienen resistencia al cambio. Y uno podría decir, a ver, si esto se viene trabajando desde hace tanto tiempo y aún así se encuentra con estas descoordinaciones, ¿no será que a lo mejor tiene razón Michelle cuando dice yo no veo la resistencia? O sea, en el fondo hay un proceso que mostró el profesor Maturana, que mostró el director Toro, la profesora Fernández, que de alguna forma han ido desastre tras desastre, incorporando experiencia, acumulando conocimiento, y eso en la medida que se va de alguna forma sistematizando va estableciendo el sistema que tenemos hoy día. Claramente falta, y en esa discusión hoy día estamos afortunadamente todos de acuerdo. Iván Pouge. Sí, yo quisiera hacer una analogía respecto también a lo que decía Michelle. O sea, efectivamente uno tiene que pasar de una Renoleta, no sé, a un auto más moderno, pero tampoco le puede pedir a eso que sea un tractor. Entonces lo que estamos viendo acá es que la ONEMI, por muchas capacidades que desarrolle, no tiene potestad para coordinar ministerios, no tiene potestad para coordinar municipios, no tiene potestad para definir inversiones de mitigación, como canalizar ríos, canalizar quebradas. Por lo tanto, es un organismo que básicamente se encarga de atribuciones muy limitadas para periodos de emergencia. Entonces, en Chile nos hemos acostumbrado, creo, lamentablemente, a buscar balas de plata para todo. Hoy día, todos los problemas se resuelven con educación. Todos. Los problemas de inequidad, de segregación, toda la educación. Y ahora la ONEMI es la solución a todos los males. No es así. Significa, si tú no resuelves digamos, la descentralización y le das poder a los gobiernos regionales para que tengan potestad administrativa, para tomar decisiones que combinen distintos ministerios, no va a poder, por ejemplo, nunca hacer un proyecto de borde costero donde tienes que convencer y poner de acuerdo a la Directemar, a 3 unidades del Ministerio de Obras Públicas, a las unidades del Ministerio de la Vivienda, a las comunidades, a los municipios, Dirección de Obras Urbana, 11 reparticiones donde nadie corta el queque. Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo creo que esto de buscar una vara de plata o un gran culpable es muy malo. Primero, porque te desvía de las soluciones reales, te crea una imagen artificial de que la ONEMI va a ser la gran salvación para el desastre, y no va a ser así, porque su misión es otra, digamos. No tiene funciones de planificación, no tiene funciones de inversión en mitigación de riesgo, y tampoco tiene funciones, digamos, en lo que es regulación de ordenamiento territorial. Por lo tanto, pidamos lo que corresponde pedirle y hagámonos cargo de las debilidades que tienen los organismos que tienen esas atribuciones, que hoy día son muy débiles. Yo quisiera poner un ejemplo muy interesante que trabajamos en conjunto con Marcelo en el tema de Constitución. Nosotros tuvimos, en el plan de reconstrucción de Constitución se empezó a pensar sobre la localización del nuevo hospital. Y tuvimos un requerimiento del Servicio de Salud que nos preguntó, bueno, las condiciones del nuevo hospital de riesgo, ¿cuáles podrían ser las más adecuadas? Y nosotros hicimos un trabajo muy interesante con Marcelo, analizamos los estudios disponibles y en conjunto propusimos, ¿cierto?, al plan de reconstrucción y al Servicio de Salud una relocalización de ese hospital. Una propuesta que, sin embargo, podría haber sido rechazada, sin embargo. Claro, pero fue muy bien recibida porque fue muy argumentada, científicamente, en el fondo demostraba que las condiciones de riesgo de esa localización ameritaban la relocalización de esa infraestructura. ¿Esta es una excepción o es un trabajo más bien común, esto de que se haga esta labor mancomunada? Más que excepción, yo diría que es un camino, es una luz potente al final de un túnel donde, tal como se ha discutido aquí, el considerar la permanente exposición de nuestros asentamientos humanos es un tema pendiente. Independiente que los eventos nos bombardean día a día, año a año, década tras década, las lecciones aprendidas quedan en el minuto y probablemente esta discusión va a ser hoy día y mañana vamos a estar hablando de otra cosa. La verdad es que información técnica hay. Información científica hay. Sí. Las amenazas están espacializadas, los mapas de peligro existen, los científicos saben qué hacer, el mismo sabe hasta dónde llega el peligro. Si el tema es que en la práctica no se hacen las cosas. Así y al final de cuentas, ¿quién paga? Paga no el más expuesto. Pero conectándome con lo que decían acá, ¿qué pasa que estos fenómenos no son localizados? El caso del Hospital de Constitución es relevante porque ciertamente infraestructura crítica no puede estar en el borde de un río, tampoco puede estar bajo la cota 10 metros expuesto a la amenaza permanente de tsunamis. Ciertamente debe quedar en pie después de un gran evento y un potencial desastre. Debe ayudar a toda la gente. Sin embargo, hospitales, clínicas a orilla de playa tenemos por todo Chile también, pues ese es el tema. Y el otro tema es de que en la práctica existe esta mirada permanentemente sectorial a un problema que es transversal. Conectándome con todo lo dicho acá, la verdad es que no solamente es un problema de ONEMI, es que la gestión del riesgo de desastre debe ser transversal, pero para todos paralelamente. Cada ministerio, cada unidad
tiene que participar y dentro de su modelo operativo, etcétera, debe estar ciertamente la gestión de riesgos como parte del proceso de evaluación de un proyecto, de la localización de una escuela. No puede ser que para la construcción de un muro contra olas en Dichato tengas que articular a tantas unidades del MOB, del Servio, del MIMBU, etcétera, para que se pongan de acuerdo y te aprueben, si es que te aprueban, el RS, la rentabilidad social de un proyecto que ciertamente probablemente sea tan alto que no se financie. Perdona, es que déjame preguntar, ¿quién debería cortar entonces según tú el queque? Porque aquí pareciera que muchas veces no solamente hay que coordinarlo, sino que muchas veces entran en batalla ministerios que tienen intereses que son distintos. Obras públicas a veces tienen intereses distintos al de vivienda, al de bienes nacionales, al del medio ambiente, y así podría seguir. A veces que los ministerios en sí mismos tienen, respecto a un determinado lugar, visiones completamente antagónicas. Entonces, por lo tanto, ¿quién debería tomar la decisión ahí? En términos prácticos, hoy día hay dos instancias para resolver eso. Una es el presidente de la República, que tiene facultades o potestad para mandar a sus ministros. Ahora, uno no puede pensar que el presidente de la República o la presidenta va a estar encima de estos temas todo el día. Y lo segundo, que lo que corresponde, es que los gobiernos regionales, con el intendente y sus seremías o sus secretarías regionales ministeriales, que representan a cada ministerio en la región, puedan, en el fondo, coordinarse con potestad y el intendente entonces el encargado de resolver estos temas. Y allí hay una experiencia interesante porque cuando uno ve los procesos de reconstrucción más exitosos posterior al 27F, se da cuenta que el poder de los equipos regionales fue muy relevante. El Premio Nacional de Urbanismo, que Sergio Pérez, que mandó una carta bien notable en estos días, así es, al diario, digamos, justamente explicitando lo que hemos dicho, tuvo mucho que ver con eso porque tenía el gobierno regional del Biobío una estructura capaz de afrontar este problema. En Valparaíso, en cambio, lo que tenemos hoy día es que tenemos a cargo de la reconstrucción de Valparaíso a un delegado presidencial que es un funcionario a honorario, que tiene un equipo de funcionarios a honorarios, que no tiene atribuciones para comprar ni una impresora y que está definiendo proyectos cuyas inversiones no tiene potestad para definir. Y él es el que está a cargo del proceso de reconstrucción de Valparaíso. Entonces, ese contraste es muy fuerte. Entonces, yendo a tu pregunta concreta, como la presidenta o el presidente no puede resolver la coordinación intersectorial, que es lo que dice Marcelo, y es clave, lo que necesitamos entonces es tener gobiernos regionales con atribuciones, capacidades técnicas para hacerlo. Dame un segundo, es porque aquí probablemente lo que mucha gente se está preguntando esto antes de este programa, probablemente después de las conclusiones iniciales se debe estar, digamos, validando esta pregunta si estamos preparados para la siguiente catástrofe, que además ya hemos visto que no son de un mismo tipo, son completamente diferentes y además depende de dónde tengan lugar. Por ejemplo, ¿qué podría pasar en lugares como Villarrica? ¿Qué podría pasar si es que se genera un tsunami de nuevo, a pesar de que se supone que teóricamente al menos se habían tomado ciertas decisiones? Pero antes de eso, me gustaría que miráramos lo que para muchos era como... A ver, la Dirección Meteorológica tenía antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Cómo se evaluaron? Yo le voy a preguntar. Voy a ir a eso en un segundo. Pero otro organismo, AccuWeather, tenía otros antecedentes. Quiero que veamos esto, que ha sido además preparado por nuestro compañero Amaro Gómez Pablos, para poder dimensionar un poco también, cuando se trata de, se supone, un fenómeno que en algo anticipaba lo que podía ocurrir. Ponga atención a la siguiente nota. En esa zona generalmente hay lugares donde ya hace años, o tranquilamente podríamos decir 10 años, que no precipitaba. La Dirección Meteorológica de Chile, el día domingo 22 de marzo, a las 19:15 horas, generó una alerta meteorológica, la cual se publica en nuestra página web y obviamente a ONEMI, que es el organismo encargado de estas situaciones. Y ahí dice, precipitaciones moderadas. El término moderado es un término meteorológico, ¿cierto? Pero que de acuerdo a las cantidades de agua caída perfectamente escapan a lo moderado. Yo lancé esta información el domingo en la mañana mientras hacía mis reportes habituales para Sudamérica, que hacemos aquí en AccuWeather. La información fue dada mediante un tuit con dos imágenes que daban cuenta del fenómeno 4 días antes de que las lluvias arrasaran con el norte. ¿Y puede alguien reclamar sorpresa para justificar la falta de una reacción temprana? No creo que sea una sorpresa porque sabíamos que esto podría generar inundaciones extraordinariamente peligrosas. Lo que sorprende es dónde tuvo lugar. No se sabía si iba a pasar en Antofagasta o en ciudades de la región de Atacama. ¿Fue usted contactado por alguna autoridad en Chile? No tenemos formalmente ningún cliente en Chile, así es que no se nos pidió ningún informe. No nos contactaron. AccuWeather es un servicio de gran reputación mundial, con más de 175.000 clientes a nivel internacional. La ONEMI no es uno de ellos. Ahí tenemos un problema, Michel.
Mira, yo creo que yo coincido con lo que señala Iván, pero mi diferencia es que desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de lo obvio, la coordinación entre los actores y la participación es fundamental. El tema es que el Estado se tiene que estructurar de una manera, es decir, tiene que generar instituciones especializadas que sean puntos focales de alta preparación y de alto nivel técnico y político, con el empoderamiento tal de poder ser un punto focal de otros actores. Ya, pero es que déjame preguntarte en este caso puntual. Si tú tienes un informe como ese, tú ves por otra parte, ya vamos a ir a lo de la Dirección Meteorológica, más allá de que efectivamente llovió más arriba de lo que inicialmente se calculaba y más de lo que inicialmente se dijo, porque eso hay que decirlo también, nadie había dicho que iba a llover tanto en tan poco tiempo y tan arriba, que es lo que finalmente provoca parte de este desastre. ¿Tú crees que aquí faltó decisión política, faltó alguien que dijera, sabéis que aún así, preventivamente, saquemos a las personas de aquí, movamos los vehículos que eventualmente también puedan generar cierto problema, veamos cuáles son las vías de evacuación si es que se genera un drama? ¿Tú crees que eso faltó aquí o que era imposible porque en realidad la naturaleza nos sorprendió? A ver, no nos sorprendió desde el momento en que sabíamos que había un pronóstico y que ese pronóstico, más allá de que pudiesen haber sido 15, 16 o 25, ya solamente el pronóstico nos indicaba que el impacto podía ser potente. Uno de los elementos es que en gestión de emergencias se trabaja incluso sin información, por lo tanto, a diferencia de la ciencia que busca siempre tratar de construir la certeza, y esa certeza muchas veces es ex post. Por lo tanto, aquí uno tiene que buscar anticipar sobre la construcción de los peores escenarios. A las 6:10 de la mañana, la ONEMI establece una alerta amarilla del día 24 de marzo, y la verdad es que no generó ninguna acción en concreto. Por ejemplo, movilizar recursos, movilizar fortalecimiento del nivel local. Yo creo que es importante y nuestra obligación es informar bien. Y más allá, en el fondo, de la información que uno puede manejar, los datos son súper claros. Nosotros tenemos una secuencia que de hecho fue publicada en los diarios hoy día y que es responsablemente informada. Ahora, yo te puedo decir que al interior de la ONEMI, desde el sábado 21, nosotros recibimos el primer aviso de la Dirección Meteorológica que nos anuncia que en los próximos 5 días va a venir una situación de precipitaciones. Nosotros el domingo 22, el día siguiente, recibimos la alerta meteorológica de la DMC y nosotros definimos la alerta preventiva regional para la región de Atacama. O sea, ya estábamos de alguna forma activando el sistema antes que lloviera, no había caído ni una gota de agua y ya estábamos nosotros activados como sistema. Ya hicimos ese domingo en la noche, hicimos un análisis de la situación y convocamos una reunión interna el día lunes 23 con los organismos regionales de ONEMI. Y ahí empezamos a activar, antes que lloviera, todos los sistemas en el fondo de ayuda, empezamos a mandar a reforzar el material para proteger la vivienda. Lo entiendo. Lo que quiero saber es si al otro lado, es decir, en el norte, reaccionaban a lo que la ONEMI estaba diciendo. Nosotros, o sea, lo que estoy diciendo, el día lunes nosotros tuvimos una reunión con las ONEMI regionales por videoconferencia. No, una cosa es la ONEMI, otra cosa es los municipios. Digo, a eso voy. En el fondo, cuando nosotros tenemos el organismo regional como coordinador, se activa todo el sistema comunal ¿Se activó bien? Entonces, ¿usted considera que esto es más allá de las capacidades simplemente porque la naturaleza...? Sí, pero de alguna forma, nosotros, para seguir un poco con la secuencia, decir que el día 23 nosotros enviamos el material antes que empezara a llover. El día martes empezó a llover. Tenemos informes, ¿cierto? En la noticia la gente estaba feliz con la lluvia. El intendente decía, sí, la lluvia se está paliando la sequía. Y de alguna forma el martes, ¿cierto? Empezó esto a desatarse con mayor fuerza. A las 10 de la mañana de ese día tuvimos la primera reunión con el subsecretario, a las 18 la segunda reunión, estuvimos permanentemente monitoreando, ¿cierto?, la situación que se estaba viniendo. Y ese mismo día, el martes 24, cerca de las 12 de la noche, empezamos a declarar, ¿cierto?, situaciones de evacuación preventiva para Alto del Carmen. Perfecto. Ahora, ustedes las declaran, pero no necesariamente les tienen que hacer caso, digo... Mira, nosotros lo que hacemos es generar informes técnicos de riesgo que se envían a los intendentes y a 177. Y ellos quedan con la responsabilidad. Y en ese informe, que fue el que publicamos hoy día, aparecía claramente resguardar los cauces de las quebradas y de los ríos. Déjeme preguntarle a Álvaro Saavedra en Villarrica, me voy a acercar hasta la pantalla para poder conversar con él, si en este caso, por ejemplo, con un volcán que ha estado en actividad permanente durante las últimas semanas, no sé si tenemos a Álvaro por ahí, ahí lo estamos tratando de ver. Si es posible, Álvaro, que nos diga cuántos se han preparado las comunas que están a 16, 18, 20 kilómetros de este volcán, que ya viene mostrando durante varias semanas actividad, a pesar de que se ha insistido que la actividad es una actividad que está muy monitoreada y que por lo tanto uno podría saber exactamente cómo podría llegar a comportarse en las siguientes horas. Pero aún así, ¿tú sientes que, y de acuerdo a tu reporteo, las autoridades están preparadas para saber reaccionar, es decir, tener una reacción distinta a lo que ha ocurrido con otros volcanes en años anteriores?
Sí, Juan Manuel, aquí son años de experiencia, en especial en la zona de Pucón, en la zona de Curarrehue, han tenido muchísimas erupciones y eso han dejado bastantes lecciones también. Las zonas de seguridad bastante determinadas, la población que reside acá justamente sabe qué hacer en caso de que haya una erupción. Quizás el problema pasa también por los propios turistas. Esta es una zona muy turística. Ellos justamente no saben qué hacer, pero el municipio se ha encargado, por ejemplo, de mantener un semáforo volcánico donde se muestra justamente la alerta, el estado en que está, las calles están bien señalizadas y, por ejemplo, las áreas de construcción. Eso también ha sido muy importante. Camino al volcán, aproximadamente hay construcciones hasta el kilómetro 10, no más allá de eso. Desde ahí nace el Parque Nacional Villarrica, por lo tanto ya no habrían residentes. Eso quizás evitó una tragedia en esta última erupción del pasado 3 de marzo. Pero se han tomado las medidas, al menos en esta zona. Hemos conversado muchísimas veces con el alcalde. Tienen zonas de seguridad determinadas. La población civil al menos sabe dónde tiene que concurrir en caso de una erupción. Lo hizo correctamente el pasado 3 de marzo. Donde se generó sí una polémica, quizás en el tipo y cuando se da la alerta. Ahí se generó una polémica bastante importante que tiene que ver un poco con que el municipio asegura que fueron ellos quienes dieron orden de evacuar, no el ONEMI, que se encontraba acá. Y se generó una suerte de polémica que se dejó de lado de cierta forma rápidamente. Álvaro Saavedra, con la mirada de lo que está ocurriendo en Villarrica, a ver si volvemos a conversar contigo en un segundo más, pero quiero aprovechar de preguntarle quiénes están aquí. Déjame ir primero con Marcelo, luego con Iván. Marcelo, en el caso de un volcán, el poder detectar, digamos, la actividad, no sé si siempre, pero en muchos casos, y en este es uno de ellos, uno sabe más o menos, se puede anticipar a su reacción. Pero al mismo tiempo sabe uno que los poblados que están cerca están construidos alrededor de algo que tarde o temprano va a generar algún problema. Por lo tanto, me gustaría saber si en esta realidad hemos aprendido lecciones mirando lo que ha ocurrido con otros macizos. O sea, lo bueno es que los volcanes en Chile, que son muchos los activos, cerca de 100 ciertamente, Villarrica es el más riesgoso, es el que tiene asentamientos humanos más cerca y por lo tanto es un peligro inminente para los asentamientos humanos cercanos. La diferencia con lo que hemos vivido la semana pasada en el norte de Chile es de que tenemos un sistema de vigilancia, de alerta temprana, de erupciones volcánicas y que se materializa, ciertamente comentábamos aquí al principio, después del terremoto que generó un tsunami, ¿cierto?, por deslizamiento en el fiordo Aysén el 21 de abril de 2007 y que se detona como iniciativa concreta a partir de la erupción del 2 de mayo de 2008 en Chaitén, cuando un volcán sorprende a gran parte de la comunidad local, como también a gran parte de la comunidad científica, donde se desconocían los niveles de peligrosidad que revertía este volcán. Gracias a este sistema de vigilancia permanente que tenemos hoy día, los volcanes en los últimos años no nos han sorprendido y hay que destacar, por ejemplo, que la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Caoye con anticipación se sacó toda la gente. Claro. Y hoy día, la verdad es que Pucón es un caso muy particular, pero esto pasa en distintas partes del mundo, o sea, en Filipinas, en Italia, tú puedes ver asentamientos humanos instalados a orillas del volcán. El volcán te avisa, el volcán tiene señales, tiene comportamientos que permiten tomar decisiones adecuadas y manejar de mejor forma la emergencia en comparación con otro tipo de eventos. Si es que estamos preparados, si es que los municipios tienen los caminos, saben cuáles son las vías de evacuación, la población, por supuesto, tiene la suficiente conciencia, que entiendo que siempre es así en el caso de Chile. Sí, pero la verdad es que los eventos naturales extremos en Chile tienen diferentes grados de peligrosidad y riesgo y lo más peligroso son estos que se incuban en pocos segundos, en pocos minutos y que nos sorprenden generalmente. Mira, es que fíjate que ahí, y lo voy a dejar planteado porque tengo que ir a una pausa comercial, se ha elaborado, Iván conoce bastante bien de esto, un mapa con cuáles son las zonas donde están las poblaciones de riesgo, que sería bueno que miráramos para tratar de entender también de qué tipo de riesgo y dónde están esas personas y esas poblaciones también. Lo vamos a mirar en detalle cuando volvamos de la pausa comercial para seguir hablando de esta realidad de Chile, un país de catástrofes. Es El Informante. Pausa y volvemos de inmediato. No tenemos nada, señor, no tenemos nada. ¿Qué pasó? El corazón lleno de recuerdos solamente. Devastador terremoto, al menos 214 muertos. Bastante fuerte. Se perdió todo lo material, pero la vida no se perdió. Estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos. Y están las manos buenas, sanitas para seguir trabajando. De regreso en El Informante, abordando la realidad de un país que vive de catástrofes. Nos vamos a ir hasta el norte para conversar ahora con nuestra compañera Consuelo Saavedra. Consuelo, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Bueno,
Estamos en el centro de acopio de San Antonio, esta localidad que fue arrasada por los aluviones de hace exactamente una semana. Se está cumpliendo esta noche una semana desde que se desató la tragedia, y esta es la iglesia del pueblo, tiene el santo de San Antonio, y es la imagen tradicional, ¿verdad?, de cuando se producen estas emergencias. Estamos aquí recorriendo lo que se ha ido juntando en las últimas horas. Muchísima ropa, hay alimentos, están 20 militares de Antofagasta trabajando hasta esta hora de la noche. Duermen aquí además en la iglesia, trabajando en armar los paquetes de comida. Ahí tengo un problema con Consuelo, esperamos retomar la comunicación en un ratito más, porque hay harto que conversar con ella, entre otras cosas, y a propósito de comunicación nos ha contado que hay ciertas dificultades para comunicarse. Ahí volvemos a tener la imagen al menos, no sé si el audio con Consuelo. ¿Consuelo? Ahí sí. ¿Me escuchas ahí, Juan Manuel? Perfectamente. Ya, qué bueno, sí. Precisamente cuando estábamos preparando este despacho y estuvimos conversando fuera de cámara, hablábamos de las comunicaciones, ¿verdad? Cuando uno conversa sobre cómo manejar emergencias, precisamente en esa... No, tenemos ahí una dificultad, vamos a intentar mejorar la comunicación en un segundo, pero vamos a volver con Consuelo porque nos quería contar algo que me parece que es bien importante. Básicamente, comunicaciones que no conversan entre sí. No es todo un problema simplemente de si funciona o no la fibra óptica o si funcionan o no las redes de celulares, sino que las comunicaciones entre las distintas instituciones que tienen que enfrentar la emergencia muchas veces no logran conversar por el tipo de sistema tecnológico, y eso evidentemente es un problema que uno esperaría que hubiese estado subsanado ya hace mucho rato. Pero voy a volver al panel porque dejaba planteado yo, Iván, antes de la pausa, que existe hace tiempo ya, no es el primero, no se han hecho varios, mapas que establecen dónde están las zonas de mayor riesgo en nuestro país, y depende además de qué tipo de riesgo estemos hablando. Sí. Si es posible, primero que describamos cuando hablamos de este mapa. A ver, lo que ocurre es que la ordenanza de urbanismo y construcciones exige que para elaborar un plan regulador tú hagas un estudio de riesgo. Y los riesgos tienen que considerar riesgos de maremoto, tsunami, riesgos de remoción en masa, que son los derrumbes, riesgos de inundación recurrente. Y ese estudio de riesgo es parte del set de antecedentes que tú usas para confeccionar el plan regulador. Pero como dice Marcelo, muchas veces esa información no se traduce en las normas, que son las normas que tienen poder de ley, para prohibir, excluir o condicionar el desarrollo urbano en zonas de riesgo. Cuando eso ocurre favorablemente, vale decir que el estudio de riesgo se traduce en una zona de riesgo, los planes reguladores, por lo tanto, definen áreas que quedan excluidas directamente del desarrollo urbano, que son zonas de restricción, y áreas que quedan condicionadas a la ejecución de obras de mitigación, que son las áreas de riesgo. Por ejemplo, a ver, hablemos de algún lugar que es hoy día un grupo de personas que están viviendo en una zona que es derechamente de riesgo, es decir, que no deberían estar ahí. Por ejemplo, que tenemos acá en este mapa que se ve acá, esta información pública del Plan Regulador Metropolitano del año 94, acá lo que se hizo fue calzarlo, ¿cierto?, sobre una foto satelital de Santiago, y lo que tú ves en celeste son las áreas recurrentemente inundables por afloramiento de napa o por desborde de río, y que son áreas que debieran tener intervenciones de canales, intervenciones hidráulicas que permitan que se reduzca ese riesgo. Hasta que eso no ocurra, tú no debieras tener asentamientos en esa zona. Afortunadamente ahí tú puedes ver que las áreas expuestas a inundación son relativamente pocas, salvo la zona norte, ¿cierto?, donde al Estero de las Cruces tiene una inundación importante, y en la zona poniente, en Riconada de Maipú, ya lejos de la área urbana de la ciudad, donde también hay una zona de inundación. Para que esas zonas se puedan ocupar o urbanizar, tú requieres hacer obras. Y eso es una condición importante también de la prevención de lo que hemos hablado. Porque si el plan regulador lo reconoce como tal, pero posteriormente se urbaniza eso. Por ejemplo, ocurre en Valparaíso que áreas de riesgo se urbanizan con asentamientos informales, con campamentos, sin obras de mitigación, tarde o temprano eso va a generar un problema. Es una zona de riesgo calificada según este tipo de mapa, por ejemplo, donde se encontraban ciertas zonas pobladas en los cerros de Valparaíso, donde se supone que uno no debería haber tenido gente, por lo menos lo que se dijo a posteriores. Lamentablemente no, porque el plan regulador de Valparaíso era muy antiguo, no se había actualizado, y por lo tanto estos estudios de riesgo que están haciendo hoy día no fueron incorporados. Sin embargo, los alcaldes sabían, y el alcalde actual también, que había asentamientos en zonas de riesgo por las pendientes que tienen las quebradas, porque las quebradas estaban llenas de basura, o porque no tenían accesos para llegar y controlar un eventual incendio, que es la gran amenaza que tiene Valparaíso, porque está rodeado de bosques, digamos, que tienen rápida combustión. Entonces, en ese caso vemos un ejemplo de un mapa que ahí se hizo la pega, en el fondo. Y si no, se vamos a ver el otro, que es el de remoción en masa, que es ese que aparece ahí, en rojo, que son las áreas, digamos, donde se estima que pueden haber peligros de derrumbe. Y fíjate que es bien interesante porque la que se ve más abajo en el mapa... Por ejemplo, nómbrame alguna de las zonas que están... Ahí está la quebrada Macul, que está al sur de la comuna de Peñalolén.
en el límite, y ese es el área que nosotros vimos ahí cuando la gente hablaba, del gran aluvión, ¿cierto? Que se produjo la quebrada de Macul, y ahí el Estado hizo su pega en dos sentidos. Primero definió un área de riesgo, que lamentablemente fue ocupada por asentamientos informales, pero una vez generado el suceso, construyó las piscinas de decantación, que han dado una seguridad a esa zona mucho mayor a la que existía antes. Entonces eso demuestra, en ese punto en particular, que si tú tienes una zonificación de riesgo que se respeta y construyes obras hidráulicas que permiten minimizar ese riesgo, tú puedes tener un asentamiento sustentable en esa zona. Yo creo que es importante tomar decisiones y tomarlas ahora. Efectivamente, hoy día estuvimos con la presidenta visitando la fabricación de las nuevas viviendas de emergencia. Y la presidenta hoy día instaló el concepto de reconstrucción segura. A una semana del desastre, ya estamos hablando de rehabilitación y reconstrucción en sitios seguros. Yo, bueno, quería hablar en el fondo con Consuelo de la noticia Tierra Amarilla, de que ya este jueves van a partir allá las primeras casas para tener nuevas viviendas, ¿cierto?, de alto estándar en zonas que no se inundaron, sin remoción de masa, y que empiezan desde ahora a pensar en una ciudad mucho más segura. Ahí hay un punto y ojalá pueda volver a conversar con Consuelo, porque sí, con Consuelo Saavedra, de hecho, habíamos dialogado antes del programa precisamente sobre ese otro punto que se refiere a el intento de organizaciones civiles por sacar a la gente de los albergues, pero mientras tanto también el gobierno lo que quiere es instalar los lugares que sean sólidos y definitivos, que es otro de las realidades que se está viviendo en el norte, Consuelo. Claro, absolutamente. ¿Cómo haces tú cuando tienes que enfrentar una emergencia para articular, para hacer que trabajen de la mejor manera posible la sociedad civil, las ONG, por ejemplo? A ver, un ejemplo concreto, cuando estaban hablando de la reconstrucción con viviendas de emergencia, que ahora son viviendas progresivas, son de 24 metros cuadrados, tienen baño, tienen la posibilidad de hacer conexión eléctrica, con el Techo para Chile. En general, el Techo para Chile esperaba, por ejemplo, poder empezar a construir hoy, pero la ONEMI, porque quieren hacer las cosas con más calma y mejor preparado, están programando para este viernes la llegada probablemente de esas viviendas para empezar a construir. Hay una tensión permanente entre la sociedad civil, que quiere reaccionar de una manera más rápida, a veces más eficientes incluso, como con más flexibilidad, versus el aparato del Estado, que a veces tiene otras prioridades, dice, no quiero sacar a la gente de los albergues, quiero que estén bien en los albergues para luego construir viviendas de mejor calidad, con más tranquilidad. Hay un tira y afloja ahí permanente. A mí me ha tocado en varias emergencias grandes en nuestro país ver ese tira y afloja entre la sociedad civil, las ONG, que son más pequeñas, más ágiles, y los organismos del Estado, que son más lentos. Quería retomar lo que estábamos conversando antes de las comunicaciones y de cómo son las lecciones aprendidas. Conversando con militares que han estado aquí trabajando en los temas de la emergencia en el norte del país, me decían, los primeros días el tema de las comunicaciones tremendamente dificultoso, y no estamos hablando de la fibra óptica que se cae, de las comunicaciones por celulares para todos nosotros que se caen evidentemente, sino de que no están unificados los sistemas de comunicación entre los diferentes estamentos que trabajan en emergencia. Entonces el ejército trabaja con un tipo de radio, con un tipo de señal que no conversa necesariamente con la señal que usan los bomberos, no conversa necesariamente con la señal que está usando la ONEMI, que tiene los teléfonos satelitales, pero que no hay un sistema completo en red de teléfonos satelitales, por ejemplo. Y adivina, Juan Manuel, quién es entonces el que se pone y el que salva la situación cuando las comunicaciones se caen. Claro, los radioaficionados. Eso. Claro, exactamente, lo mismo más, que en el terremoto. Exacto. ¿Te acuerdas que decían los radioaficionados? Decían, nosotros fuimos los que comunicamos a este país que estaba completamente dividido y no podía conversar nadie con nadie ni coordinar nada. Bueno, aquí nuevamente me contaba la gente de San Antonio que los primeros 3 días que estaban aislados y sin comunicaciones, vinieron de Coquimbo, sí, espero no estarme equivocando de la ciudad, pero un grupo de radioaficionados se instalaron con una carpa aquí y ellos fueron los que pudieron mantener comunicado a todo el mundo y quisieran conversar los sistemas de los militares con los bomberos, con la ONEMI, con las diferentes agencias que están trabajando. Consuelo, hay otra cosa también que me parece importante, porque una de las probablemente cuestiones que más se mencionó después de esta tragedia, de esta catástrofe, es, a ver, ¿cómo es posible que existan zonas con tanta precariedad cuando al mismo tiempo ahí es donde se acumula parte de la riqueza y que es una riqueza generada por las grandes mineras? Me gustaría saber cómo han ido operando las mineras, entre otras cosas porque ellas quieren seguir trabajando y por lo tanto requieren, entre otras cosas, utilizar camino a los trabajadores que viven en las zonas que hoy día están afectadas, etcétera. Exactamente. Bueno, acá los grandes temas productivos son las mineras, como tú dices, y también las frutícolas. Claro. Hay todo un tema de cómo es la relación con los trabajadores. En el caso de algunas frutícolas ha habido bastante polémica por las condiciones en que estaban trabajando, toda esta polémica de si habían unas rejas, recuerda que habrían impedido que más gente se salvara. Bueno, está toda esa discusión, pero la verdad es que la empresa privada aquí se ha puesto y ellos han, evidentemente, con la autorización
fiscalización correspondiente de las autoridades, pero ellos llegan, ellos despejan los caminos, ellos vienen y reponen la electricidad y paran los postes. Creo, por las conversaciones que he tenido, que en todos estos sectores de los valles hacia arriba, la empresa privada es la que ha llegado primero para poder ayudar a sus trabajadores, para poder despejar sobre todo los caminos, o sea, asegurar la conectividad terrestre, que es tremendamente importante en estos valles. Han traído los camiones aljibe y eso se va coordinando al final con las agencias estatales, pero los privados han ido primero, la verdad. Consuelo Saavedra, en el norte del país, va a seguir reporteando, a ver si alcanzamos a conversar un momento más tarde también aquí en el Informante. Gracias, Consuelo, que estés bien. A ver, una cosa, sí, aquí están todos levantando la mano, que están disciplinados. Primero, es que, Michelle, ¿cómo es posible que al 2015 tengamos instituciones que tengan sistema de comunicación que no conversen entre ellos? Bueno, lo primero es partir con un tema, yo creo que concreto. Una institución de emergencia tiene que tener capacidad de gestión, mando y control. Eso no lo tiene la ONEMI y por esa razón, entre otras cosas, hoy día se justifica una nueva institucionalidad. De lo contrario, si siguiéramos tratando de hacer defensas corporativas, no tendría ninguna justificación que la Presidenta hubiese presentado una indicación sustitutiva para crear una nueva institución. Eso de base. Desde el punto de vista de lo básico en términos de comunicación, hay un elemento fundamental en gestión de emergencias: integración e interoperabilidad de las comunicaciones. La iniciativa, y hay un tema muy interesante, que surge desde el nivel parlamentario, y que probablemente es poco conocido, es un poquito técnico, pero en definitiva la recomendación internacional es que hoy día se reserve un ancho de banda de 20 MHz, claro, de aquella que se licitaba. Muchos escucharon la licitación del LTE, ¿sí?, etc. A nivel internacional, para nuestro sector, desde Canadá hacia abajo, se recomienda que se reserve 20 MHz para seguridad pública. A partir de una iniciativa parlamentaria, lo que se logró fue que el año pasado incluso ya se reservó eso solo para seguridad pública. Eso, en términos muy simples, significa que de todo el ancho de banda que se licitó, se dijo: aquí vamos a dejar una carretera exclusivamente para seguridad pública. Por lo tanto, en el tiempo debería ocurrir que todas las instituciones de emergencia vayan confluyendo en ese lugar. Que utilicen la misma banda, digamos. ¿Qué significa no es como ocurre eso? hoy día, que es como pretender sintonizar una radio en un televisor. Todos van a andar... Claro. Por lo tanto, tú puedes tener una radio de una marca y yo de otra. Podemos estar relativamente separados, pero lo único que va a faltar es que alguien llegue y programe la radio. Pero ya el hardware, en definitiva, permite, tu hardware y el mío, permite que se comuniquen. Ya, déjame preguntarle aquí. A mí me llama la atención porque se trata como de representar que nosotros estamos en desacuerdo con la Presidenta. La Presidenta es nuestra jefa y es la líder de todo este proceso. Ella, de alguna forma, no sé, el año pasado, en diciembre, ella lanzó y promulgó la Política Nacional de Gestión de Desastres, que es un documento que es público, que está en la página web, que cualquiera puede bajar y ver, y de ahí de alguna forma se fija la partitura sobre la cual todos los organismos públicos, privados, del mundo civil, del mundo militar, van confluyendo en un sistema armónico. Desde esa política nacional, que Chile no la tenía, y que de alguna forma la pone en la órbita de lo que es el marco de acción de Hyogo, que ya se acaba de renovar el marco de Sendai. Nosotros estuvimos ahora en Japón discutiendo el documento de Sendai. Efectivamente hay una partitura y una manera de operar. Lo que señalaba Consuelo es verdad. Cuando hay muchos organismos de distintos ámbitos que confluyen en un desastre como este, pudiera entenderse de que hay puntos de diferencia. Pero aquí ningún actor se equivoca. Lo más importante aquí es la vida de las personas. Yo le puedo decir que hoy día en la mañana una reunión muy provechosa con el alcalde, las mineras, el techo, la Cámara y ONEMI, y coordinamos entre todos el conjunto que se va a empezar a construir. O sea, la coordinación existe y es real. Está bien, pero una cosa que se dice que más bien que la ONEMI es reactiva y no logra anticiparse. Tengo ahí varias cosas pendientes que preguntarle a ustedes también, pero hay maneras de organizarse desde el punto de vista institucional, pero también formas de organizarse desde el punto de vista ciudadano, o algo como uno podría denominar la ONEMI ciudadana. Franco Ferreira salió a preguntar a la gente cuán organizadas están. Esta es su nota. De Operación Daisy a Plan Cooper de 2005, pasando por Segurito en vibrante campaña educativa. Marchamos en silencio, sin volver atrás, sin cosas en las manos ni nada que llevar. El mundo escolar sabe qué hacer ante catástrofes. Para los que han salido de las aulas, en cambio... ¡Evacuación preventiva! Por favor, lo más rápido que se pueda, pero con calma, con calma. Todo sirve cuando descubrimos, por ejemplo, en una oficina, no saber cómo reaccionar. Hacemos el ejercicio de pronto, terremoto, terremoto.
las manos se mueven y no sabemos qué hacer. ¿Tienen sí algún tipo de elementos, alguna cosa de seguridad? No disponemos de extintores ni ningún elemento. Y hasta no contar con organismo básico que vigile desde la misma empresa las medidas de prevención y seguridad. Comité paritario acá ni hablar. No obstante, en Chile hay grupos ciudadanos informados que deciden abstraerse de una relación con la autoridad competente, que como la comunidad de Villa Olímpica afectada por el terremoto del 27F, generan sus propias entidades de emergencia, por muy menores que estas parezcan. Por ejemplo, si en el edificio está a punto de colapsar, la gente por inercia sale todos a los patios interiores, que tenemos mucho aquí en Villa Olímpica, y de ahí nos empezamos a reorganizar. Yo por lo menos tengo agua y linterna a mano. La radio, los arneses necesarios, porque tenéis que de repente trepar, porque las puertas se cierran. Yo prefiero tener a una comunidad organizada, empoderada, y que el municipio esté a disposición de la comunidad. Idea que recorre a otros grupos, como algunos surgido tras aluvión del 93 en Quebrada de Macul, que postulan la autogestión. Cuando hubo un incendio el año 2012, llegamos cerca de 100 vecinos. Entre todos hemos puesto materiales, esto todo ha sido autogestionado. En zona de la Florida incluso, con inversión para enfrentar emergencias de entre 300 a 400 millones de pesos en los últimos 2 años, incluido el arribo de Morro Cotudo, vehículo multipropósito, pero donde el edil reconoce precariedades del sistema. La ONEMI nos entrega un reporte diario cuando se producen alertas de lluvias muy intensas. ¿Solo tienen eso ustedes? Solamente tenemos eso. Y donde trabaja por abrir caminos que no dependan de ONEMI o entidades centralizadas. Generando sistemas digitales a través de los teléfonos celulares para tener un sistema de alarma instantánea. De modo tal que no vamos a esperar a ONEMI, vamos a dar la orden de evacuación si fuera así. Todo parece estar en manos de la comunidad organizada frente a la catástrofe. ¿Podríamos llamarlo una ONEMI ciudadana? Claro, nosotros desde el primer día del terremoto ya empezamos a prepararnos y a educarnos para la siguiente tragedia que venga. El tema, claro, es organizarse. Pues pararse de los puestos, digamos, ir a algún dintel de alguna puerta. Si hacemos el ejercicio de pronto... ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¿Creen que igual sería bueno tener algún método? Sin duda que algo que es bastante importante y que deberíamos tenerlo sin duda considerado. Franco Ferreira, la mirada también de cómo se organizan los ciudadanos. Nos quedan pendientes varias cosas todavía por conversar. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. ¿Qué está pasando con la ley que se supone que va a generar también modificaciones en la Oficina Nacional de Emergencias? Y también en la mirada de quienes son aquí, de alguna forma, actores muy activos, participan permanentemente en discusiones. Voy a preguntarle a Marcelo más rato cómo mira también la organización de la ciudadanía frente a situaciones complejas. Bueno, eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa. Es El Informante, regresamos de inmediato. En El Informante sobre cómo reacciona nuestro país frente a las catástrofes. Un tema que nos inquieta, nos preocupa a todos, pero que además tiene como componente adicional el hecho de que la Oficina Nacional de Emergencia aparece siempre en cuestionamiento. Algunos consideran injustamente, otros dicen, bueno, tiene también una cierta responsabilidad. Hay quienes han decidido enfrentarlo directamente, decir, bueno, requiere de modernizaciones. Se envió un proyecto durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero ahí está el proyecto. Todavía no avanza en el Congreso. ¿Qué pasa con esa iniciativa legal? Bueno, salimos a averiguarlo. Javier Belli nos cuenta qué pasa. Hicimos una evaluación acabada de cómo fue la experiencia del 27F. Sobre la base de eso hicimos una propuesta, la sociabilizamos con este organismo internacional y presentamos el proyecto de ley. El presidente Sebastián Piñera no fue capaz de sacarlo en 4 años. 18 veces el Ejecutivo de esa época le puso urgencia. 18 veces le quitó la urgencia. Quitaba las urgencias porque los parlamentarios de la comisión de ese entonces, yo no estaba en la comisión, priorizaban otros proyectos. Antes ¿no es cierto?, del nuevo cambio de gobierno, que ya era en marzo, se aprueba este proyecto de ley. Con varias modificaciones, con muchas modificaciones. En esas condiciones se despachó. No era el proyecto de excelencia que había prometido el gobierno anterior. Un grupo de parlamentarios, encabezado por el diputado Rincón, bloquearon esta iniciativa. Nosotros no podemos aprobar porque algo es necesario, en lo particular con aceptación de cosas que técnicamente son inconsistentes. Si hay ideas nuevas, pónganlas sobre la mesa, pero nunca llegaron. Después que se produjo un incendio de Valparaíso, yo le pedí en incansables oportunidades al gobierno que enviara la indicación si quería mejorar el proyecto a la brevedad. Y esa indicación sustitutiva la hace, él ingresa el 18 de diciembre del año pasado. A esa altura estábamos trabajando para sacar el Ministerio del Mar, estábamos trabajando en el binominal, es decir, una serie de otros proyectos que los preferimos dejar para marzo. Y estos temas
que no dan rentabilidad política, que no tienen, ¿no es cierto?, el impacto mediático como pueden ser otros temas sociales, etcétera, no son considerados por la concertación o no fueron considerados hasta que no se generan situaciones de emergencia como las que estamos viendo el día de hoy. Evidentemente, si somos un país reactivo. Yo lo encuentro inexcusable y a esta altura nuestro deber es sacarlo rápido. Pero con la indicación sustitutiva de la presidenta Michelle Bachelet, que claramente lo potencia y mejora, recogiendo obviamente aquello que también es positivo del proyecto de Sebastián Piñera. Sale sí o sí mucho antes que este año. Parto contigo, Marcelo. ¿Qué es lo que requiere sí o sí hoy día esta oficina, este servicio, como queramos denominarlo, de emergencia en Chile? O sea, si hay que hacer una modificación según tu clave, después de la experiencia, lo que tú has visto en terreno. La verdad es que la modificación de ONEMI, como lo dije inicialmente, no es solo de ONEMI, es de esta mirada transversal de un problema de Estado, donde la ONEMI es parte de la ecuación, pero no la solución absoluta. Y ahí claramente todos tenemos algo que decir. Iván. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que si uno no resuelve la descentralización, no le da poder a los gobiernos regionales y, digamos, no logra coordinar con potestad y con cierta lógica a todos los servicios que intervienen, ¿cierto? Va a ser difícil que con un organismo, como se está presentando hoy día, resolvamos todos los problemas. Pero quisiera comentar que me parece lamentable la discusión que escuchamos entre parlamentarios, ¿cierto?, echándose la culpa unos a otros, que se politicen estas cosas. Lo único que pierden con esto son las personas. Ya vimos lo que pasó. Ahora, es una discusión política, finalmente sí, están en unas cámaras políticas. Pero lo que hemos visto acá no es una discusión política del proyecto de ley. No sé si las cuñas sacaron así, pero lo que vemos ahí es que una coalición le echa la culpa a otra y una le echa la culpa a otra. Entonces, lo que hemos visto reiteradamente nosotros en estos desastres, generalmente, es que las culpas se van traspasando. Mira, la culpa es del alcalde, no es del gobierno regional, no, y finalmente se atrasan las soluciones. Acá no salió el proyecto de ley. Se ponen toda la expectativa en un proyecto de ley, cuando tenemos que también trabajar con las inversiones en obras públicas para los canales, las quebradas, los ríos. ¿Dónde está el MIMBO? Para cambiar los planes reguladores. Claro. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque ahora la ONEMI es la solución a todos los males y este proyecto es como una bala de plata. Y no va a ser así. No va a ser así, porque hay un montón de atribuciones que ellos nunca van a tener, aunque sean la mejor, digamos, institución de manejo de desastres. Pero déjame preguntar, ¿qué atribuciones no tienen hoy que sí consideran que deberían manejar, tener? Lo importante de esta indicación ejecutiva que ingresó la presidenta es que pone el foco en la gestión del riesgo. De alguna forma, este enfoque emergencista, que de alguna forma es como la caricatura de la ONEMI, tiene que reforzarse con la prevención, tiene que generar desde la política estrategias, ¿cierto?, y planes que permitan que los distintos sectores se pongan a prueba. ¿Qué va a invertir el MIMBU? ¿Cómo va a regular el MIMBU los terrenos? ¿Qué inversiones va a hacer el MOB? ¿Qué inversiones va a hacer salud? Y lo que va a hacer la ONEMI, la futura ONEMI, el nuevo servicio de gestión del riesgo, es fiscalizar que eso se cumpla. Ese va a ser nuestro rol y esa es una de las facultades más importantes que esperamos tener cuando se discuta esto. Ahora, en coordinación. Lo que pasa es que esto mismo, energía se está dando la misma discusión hoy día. Energía hay que hacer un ordenamiento territorial para poner las centrales y los trazados de las troncales. Se dice que eso es atribución del Ministerio de Energía. Entonces el Ministerio de Energía va a coordinar al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas para construir esa obra. Y el Ministerio de Vivienda dice, no, si esa es atribución mía. Entonces, ojo con estas mega coordinaciones que en la práctica no funcionan. Definamos claramente cuáles son los ámbitos de operación de cada institución y hagamos las reformas que permitan que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que hoy día están súper cuestionados también, porque no tienen recursos muchos de ellos, puedan tener algún control sobre la emergencia para coordinar con real efectividad estas distintas reparticiones. Yo encuentro muy peligroso que fijemos estas mega coordinaciones porque en la práctica no funciona, eso es lo que se ha demostrado. Y además estamos viéndolo en varios niveles, en emergencia, en energía, en medio ambiente, y muchas de esas terminan en nada. Ahora te voy a explicar, en realidad hay un componente que es súper relevante que hoy día no existe, que es el Comité de Ministros. Hoy día el Comité de Ministros no es vinculante con nada. No cuesta mucho convocarlo cuando hay una emergencia. Claro. Pero cuando hay que hacer prevención, cuesta. Pero las decisiones del Comité de Ministros no son vinculantes. Sí, perdón, pero ahora estoy hablando del nuevo proyecto de ley que incorpora un Comité de Ministros que efectivamente va a ser vinculante con las decisiones que se tomen. Y el futuro servicio va a ser la Secretaría Ejecutiva de las decisiones que se tomen en ese comité. Sí, y se asume. Sí, o sea, existe el Comité de Ministros Ciudad y Territorio. Existe en el plan, bueno, los comités, participamos de varios comités y sé lo que funciona, pero es un comité en el fondo que va a ser vinculante y que va a estar coordinado con el comité científico-técnico y con toda una serie de organismos que van a tener funciones establecidas por ley, que es lo que no tienen hoy día. Voy por lo mismo, Michelle, misma pregunta. A ver, yo quisiera ser un poco más claro con la indicación de la presidenta. La presidenta, en su mensaje presidencial, establece ciertos componentes que son fundamentales. Primero, desde la base hacia arriba, es decir, comunidad empoderada, gobiernos locales empoderados,
desde el punto de vista, por ejemplo, estructural, el encadenamiento virtuoso que tiene que haber entre el nivel local y el nivel central se fortalece estableciendo, por ejemplo, una institucionalidad a nivel provincial. Hoy día eso está cortado derechamente. Ahora, no podemos pensar efectivamente que la ONEMI soluciona todo. Sin embargo, cuando tenemos una institución de alto nivel desde el punto de vista técnico, que es lo que hoy día estamos hablando. Otra cosa es que pudiésemos conversar sobre la reforma del Estado, pero aquí estamos hablando sobre una temática en específico como si estuviésemos hablando de una temática en específico en salud. Ahora, desde el punto de vista de la institucionalidad, me parece interesante el mensaje presidencial. Obviamente la indicación es un tema que se discute en el Parlamento y hay cosas que mejorar. Pero, por ejemplo, hay un rol normativo que me parece importante. Es decir, este comité de ministros finalmente no se transforma, y yo coincido con Iván, en términos de que se transformen en estas verdaderas mesas de T-Club, donde finalmente no se corta nada. Aquí lo que se establece y lo que se comprometió la presidenta es que aquí vamos a entrar en un sistema de normativas, es decir, construir normas y estándares que van a ser validados y por lo tanto sí es vinculante de la construcción estándar. Esa construcción estándar va a ser de una otra manera colectiva, es decir, hay una incorporación de otros actores, ciencia, tecnología, intersectorialidad, donde se construye. Pero hay un punto focal, es decir, hay un responsable de generar ese interdisciplinario, pero sí con un responsable. ¿Qué es lo que nos falta? Me voy a la pausa, vuelvo de inmediato aquí al Informante. Espéranos. Rápido, pasado el tiempo, no nos dimos ni cuenta. La conversación, la manera de mirar con distintas visiones sobre cómo estamos enfrentando las catástrofes en nuestro país, los estamentos, los organismos y qué es lo que nos falta por hacer. Iván Poduje, muchas gracias por haber estado aquí. Marcelo Lagos, una vez más, muchas gracias por haber estado aquí. Michelle, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por habernos acompañado. La invitación es para que continúen en TVN porque después de Dueños del Paraíso tenemos un reportaje sobre el primer aniversario del terremoto en el norte de nuestro país que se está cumpliendo precisamente a partir de este comienzo del mes de abril. Y vamos a conversar en exclusiva también con el hombre que se hizo cargo de la Polar después de la crisis, César Barros, que está dejando también ese cargo. Bueno, él nos va a dar una mirada sobre cómo se arregló esa empresa, pero también cómo interpreta él lo que está ocurriendo con el mundo empresarial y la política. Eso será en medianoche, así es que ya lo sabe. Los dejo con una imagen que elaboró nuestro equipo de gráficas, que puso en movimiento esa bandera estática que vimos levantada después de una catástrofe como la que nos afectó el 27 de febrero del 2010. Con esa imagen nos despedimos. Hasta la próxima semana. Mi corazón lleno de recuerdos solamente. Devastador terremoto, al menos 214 muertos. Bastante fuerte. Se perdió todo lo material, pero la vida no se perdió. Estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos.